bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y vamos a tratar una doctrina en esta tarde. ¿Qué es la cena del Señor? Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a clarificar lo que es la cena del Señor desde el punto de vista bíblico. Bien, ¿qué es la cena del Señor? Pues es un memorial. Lo primero que tenemos que entender acerca de lo que caracteriza a la cena del Señor es que es un memorial. El Señor dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces, 1 Corintios 11:24. Entonces, nos damos cuenta de que la cena del Señor es un memorial de su muerte. Es algo que hacemos en recuerdo de Cristo, en memoria de Cristo. También es un anuncio de su muerte hasta su segunda venida. Nos dice la palabra en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un anuncio de su muerte hasta su segunda venida. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, nos dice el apóstol Pablo. También es comunión con Cristo, discerniendo su cuerpo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. Entonces se nos habla de discernir el cuerpo del Señor. También la cena del Señor es la comunión fraterna de la Iglesia. En 1 Corintios capítulo 10, versículos del 17 al 21, nos dice la palabra, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice a los corintios que el pan es uno solo. Sin embargo, la iglesia está compuesta de muchos miembros. Somos muchos los que participamos del mismo pan. Y entonces, al participar de aquel mismo pan, entonces eso da como resultado la comunión fraterna, la comunión fraternal de los cristianos, de los hijos de Dios. También la cena del Señor es una representación del sacrificio del Señor. Es decir, no es su sacrificio, sino que la cena del Señor es una representación del mismo. El Señor dijo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27, 28. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del 9 al 10, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús no vuelve a morir, ya no muere. Por lo tanto, aquello no puede ser el sacrificio de Cristo, sino que en realidad es una representación del mismo, porque ya Cristo no vuelve a morir. Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y está allí sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces ya no muere.
Por lo tanto, es una representación, pero no es el sacrificio de Cristo, puesto que ya la muerte no vuelve a enseñorearse de él, ni muchísimo menos. Murió una sola vez y para siempre. Y esto también nos lo autentica y nos lo confirma el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículos del 24 al 28, nos dice la palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Luego entonces no es una renovación del sacrificio de Cristo, porque entonces estaríamos repitiendo una y otra vez ese sacrificio, sino que es en realidad una representación del mismo. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Qué leímos antes? Dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, le escribió Pablo a los romanos. Pues ahora el autor de la epístola a los hebreos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vemos que tiene el mismo pensamiento que Pablo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está claro, pero podríamos leer algunos versículos más en esta misma epístola, en el capítulo 10, versículos del 10 al 17, nos dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces no tenemos que repetir ese sacrificio. Se hizo el tal sacrificio y lo representamos en la cena del Señor y lo anunciamos hasta la consumación de los siglos mediante la predicación del Evangelio desde el púlpito. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Por lo tanto, él ha cesado en su actividad expiatoria, ya no muere más, está esperando, no vuelve a ser sacrificado en las manos de ningún sacerdote. Entonces, porque con una sola ofrenda, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor dijo en la cruz, telestelai. Esa palabra griega significa consumado es perfecto, lo que había hecho es perfecto. Por lo tanto, nos quedan los resultados de dicha expiación. Y los resultados de dicha expiación son expuestos, son puestos delante de la humanidad, de la gente que oye la palabra del Evangelio, mediante la predicación del Evangelio. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por lo tanto, nos damos cuenta
de que aquel sacrificio fue perfecto. El Señor satisfizo por los pecados del mundo en la cruz, y por lo tanto la cena del Señor es una representación de aquel sacrificio, pero no es su sacrificio. Fue consumado el sacrificio y de ahora en adelante es expuesto ante el pueblo mediante la predicación del Evangelio, mediante la exposición de la palabra. Bien, esto es la cena del Señor. Bien, tenemos que ver que el Señor dijo unas palabras que ha traído mucha polémica a lo largo de la historia. ¿Por qué dijo el Señor Jesús: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre? Bien, el Señor Jesús hablaba metafóricamente. ¿Y qué es una metáfora? Bueno, pues es llamar algo por el nombre de otra cosa con la cual guarda un parecido. Entonces, tenemos que aplicar un método hermenéutico a la hora de entender las palabras del Señor. Yo creo, como cristiano evangélico que soy, que el Señor Jesús estaba hablando metafóricamente. Hay muchos métodos para estudiar el texto de la Sagrada Escritura. Esa ciencia se llama hermenéutica y son los métodos que se usan para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hermenéutica y exégesis? ¿Qué es la exégesis? Bueno, pues la exégesis es la interpretación resultante de la aplicación de un método hermenéutico. Hay muchos métodos hermenéuticos. La hermenéutica pues nos habla de muchos métodos. Por ejemplo, está el método literal, el método metafórico, el método espiritual, el método moral, el método crítico, está el método histórico, está el método gramático y todavía podemos nombrar algunos más. Yo creo que los más comunes a la hora de estudiar la Santa Biblia son los métodos principalmente tres: el método literal, el método metafórico y el método espiritual. Estos son los más comunes. Voy a poner un ejemplo para que ustedes, hermanos y amigos que escuchan este vídeo, sepan cómo son estos métodos, a qué se refieren. La Biblia ha de ser interpretada, se ha de hacer una exégesis correcta teniendo en cuenta el texto que estamos leyendo y qué método hemos de aplicar al texto leído. ¿Cuál es el método literal? Bueno, pues lo mejor para entenderlo es leer un texto que sea un ejemplo claro de ese método que se haya de usar para interpretar un texto. Mateo 26, 6, 9 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Está claro de que este texto ha de ser interpretado literalmente. Es el método literal el que se ha de usar a la hora de interpretar este texto, porque aquí no se está hablando metafóricamente, aquí no se está hablando espiritualmente. Perdón, sino que aquí la palabra de Dios nos habla literalmente. Es un texto que se ha de interpretar literalmente. Un ejemplo del método espiritual, un texto al cual se le debe de aplicar el método espiritual. Primera de Corintios 5, 6, 8.
Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Está claro de que esto no puede ser interpretado, este texto no puede ser interpretado bajo el método literal, porque aquí no se está hablando de la levadura del pan, sino que se está hablando de la malicia, que es presentada como levadura. Entonces se nos está hablando de que tenemos que ser panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando en términos espirituales. Entonces tenemos que entender este texto bajo el método espiritual. No podemos tomar literalmente lo que nos dice el apóstol Pablo, como si tenemos que tomar literalmente el texto que leímos antes del pasaje de Mateo 26, del 6 al 9, donde se nos hablaba de la mujer que ungió con perfume los pies del Señor. Después está el método metafórico. Voy a poner un ejemplo. El Salmo 91, del 1 al 4, nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Dios proyecta sombra? Evidentemente no. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se está hablando de forma metafórica. Y también yo pregunto, ¿Dios es un ave, es un pájaro? Porque dice, con sus plumas te cubrirá. Dios tiene plumas, tiene alas. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Evidentemente, este es un texto metafórico, pero no es un método, no es un texto que se ha de interpretar literalmente, ni muchísimo menos. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de método interpretativo se ha de aplicar a Mateo 26, del 26 al 28? Leamos el texto. Mateo 26, nos dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nos damos cuenta claramente que este texto se ha de interpretar metafóricamente, pero no literalmente. Porque si vamos al literalismo, tenemos que ser literalistas en todo el sentido del texto. Porque dice la palabra, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es derramada. Pregunto, ¿Cristo se estaba sacrificando en ese momento? Cristo no se estaba sacrificando en ese momento. Él derramó su sangre después, pero no en ese momento. Luego entonces Cristo estaba hablando metafóricamente, podemos decir espiritualmente, pero
tenemos que descartar por completo de que el Señor estuviera hablando literalmente. Cuando Él decía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no lo podemos entender de manera literal, sino de una manera metafórica. Jesucristo no dijo, este es mi cuerpo. Si ustedes van a una misa católico-romana, el sacerdote dice, este es mi cuerpo. Cuidado. Eso se llama retorcer o tergiversar las palabras del Señor. El Señor no dijo, este es mi cuerpo. Dijo otra cosa. Dijo, esto es mi cuerpo. La palabra para este es tuto, en griego. Sin embargo, si ustedes van al texto griego del Evangelio de San Mateo, no aparece esta palabra. La palabra que aparece es esta otra. Tutó, esto. Observemos la diferencia. Tuto, tutó, esto. Es esta la palabra que aparece, esto. La diferencia es muy grande, porque si aquello se hubiera transformado en el cuerpo de Cristo, entonces el Señor obligatoriamente hubiera dicho tuto. Sin embargo, dijo esto. La diferencia es clara. Aquello seguía siendo pan, esto era una cosa, esto, pero no era su cuerpo, Para que la gente crea de que hay una transformación, por eso es que la Iglesia de Roma a la hora de dar la misa dice, este es mi cuerpo, pero eso no fue lo que dijo el Señor. Eso digamos que es hacer trampa. Tenemos que ser honestos. Y no podemos retorcer ni llevarnos de manera artificial el ascua a nuestra sardina. No, tenemos que dejar las cosas como son. Entonces el Señor dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba, repito, metafóricamente. ¿Y qué es una metáfora? Pues bien, es llamar algo por el nombre de otra cosa con la cual guarda un parecido. Entonces, el vino es una buena metáfora para representar la sangre porque es líquido, igual que la sangre y rojo. El pan es un buen elemento para representar el cuerpo de Cristo, porque es sólido como la carne. Además, incluso podemos decir que el pan tiene una corteza, como nosotros tenemos una epidermis en el cuerpo y una parte interior, ¿verdad? Entonces, eran los elementos más adecuados que en ese momento disponía para simbolizar su cuerpo y para simbolizar su sangre. Hay muchos ejemplos de metáforas. Por ejemplo, el cabello de la niña es de oro. Si alguien dice el cabello de la niña es de oro, ¿significa que el cabello es el preciado metal? Evidentemente no. Significa que semeja al oro. Porque de la misma manera que el cabello es rubio, el cabello rubio es amarillo, también el oro es amarillo. Y de la misma forma que el cabello al sol brilla, también el oro brilla. Entonces, el cabello de la niña es de oro. Eso es una metáfora. No podemos entenderlo literalmente. Tus dientes son perlas relucientes. Esto es otra metáfora. Exactamente igual que cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Estaba hablando metafóricamente. El poeta Jorge Manrique, que nació en 1440 y murió en 1479, decía en uno de sus libros, dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Evidentemente la vida de los seres humanos no es el río, y la muerte tampoco es el mar no es la muerte. Son metáforas. Hay muchos ejemplos de metáforas bíblicas. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo,
vosotros sois la sal de la tierra. Evidentemente los discípulos no eran bloques de sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, aquí hay un contenido espiritual que es vertido a través de una metáfora. Los discípulos son representados por la sal. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos los que damos sabor al mundo. Entonces, también el Señor dijo, yo soy la puerta. Y Jesucristo no era una puerta. Yo soy la luz y Él no era un candil. Yo soy la vid y Él no era una planta con hojas, con raíces, con un tronco, no, en absoluto. También el apóstol Pablo dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Y Jesucristo no era una piedra. Este Jesús es la piedra, es. Démonos cuenta que estaba hablando metafóricamente usando el verbo ser. Esto es mi cuerpo. Este Jesús es la piedra. Entonces nos damos cuenta de que la Biblia presenta también muchas metáforas. Una de ellas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la hora de instituir la cena del Señor. Ahora yo pregunto, si Jesús, es una pregunta que dirijo a mis amigos católicos romanos, si Jesús pretendía cambiar la sustancia del pan por la sustancia de su cuerpo, ¿por qué no dijo tutó metausía en somamu? Tutó metausía en somamu. Es decir, esto cambia en sustancia de mi cuerpo. Jesucristo usó una metáfora, pero él no estaba hablando literalmente. Si hubiera hablado literalmente para indicar que el pan se estaba transformando en su cuerpo y el vino se estaba transformando en su sangre, que había un cambio de sustancia, pero no de accidentes, como dice la doctrina de la transustanciación, ¿por qué no dijo esto cambia en sustancia de mi cuerpo? Tutó metausía en somamu. ¿Por qué no lo dijo? Podía haberlo dicho, sin embargo, no lo dijo. ¿Por qué? Porque esa no era su intención. Evidentemente no hay ningún cambio de sustancia. En el Nuevo Testamento, la cena del Señor es llamada con mucha simplicidad, es llamada simplemente el partimiento del pan. No dice el sacrificio de Cristo o el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, no dice tal cosa. Con mucha simplicidad dice el partimiento del pan y lo hace 10 veces, el partimiento del pan. Es decir, el texto bíblico nos está enseñando de que no hay ningún cambio de sustancia, que lo que estamos manejando en la Santa Cena es simplemente pan, que tiene un contenido espiritual y simbólico tremendo, grandísimo, pero aquello sigue siendo pan. Entonces lo hace 10 veces, en Hechos 2, versículo 42, versículo 46, en Hechos capítulo 20, versículo 7, versículo 11, en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, Primera de Corintios 11, 26, 28, 10 veces, que la cena del Señor es llamada con mucha simplicidad, con mucha sencillez, simplemente el partimiento del pan. Entonces vemos aquí sencillez, vemos simplicidad. No dice el sacrificio de Cristo, que de serlo obligatoriamente lo diría el texto bíblico. ¿Cómo una cosa tan trascendental podía ser dicha, podía ser nombrada simplemente como el partimiento del pan? ¿Por qué se llama así? Porque es simplemente pan. Lo que estamos partiendo en la Santa Cena es simplemente
pan. Sabemos por la historia que la transubstanciación fue oficializada en el Concilio de Letrán en el año 1215 y adorada la Santa Cena, los elementos del pan y del vino fueron adorados 2 años después, en 1517. Antes de ese periodo, jamás en la historia de la Iglesia se habían adorado el pan y el vino de la Cena del Señor. Es decir, 1186 años después de la muerte de Cristo, que fue adorado por primera vez el pan y el vino de la Cena del Señor. Bien, y ustedes me pueden preguntar, bueno, Pastor Antonio, y la Cena del Señor a lo largo de la historia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la Cena del Señor a lo largo de la historia? ¿Qué escribieron otros cristianos en los pasados siglos acerca de este asunto? Pues bien, podríamos citar a Tertuliano, que nació en el año 160 y murió en el 220, y tiene unas palabras muy interesantes. De su obra Contramarción, en el capítulo 1 y párrafo 14, he tomado este texto. Dice: tomando el pan y distribuido a sus discípulos, lo hizo su cuerpo, diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es, ahora ya explica qué es lo que quería decir el Señor con estas palabras. Dice: esto es mi cuerpo, esto es la figura de mi cuerpo. La figura de mi cuerpo. Esto lo dice en el tomo 1, capítulo 2, en su obra Contra Eutiques. Después, en su obra Contramarción, capítulo 1, párrafo 14, dice: de hecho, Cristo hasta el presente no ha desdeñado el agua que el Creador hizo, con la cual lava a su cuerpo, ni el aceite con el cual los unge, ni aquella mezcla de miel y leche con las que les da la nutrición para los niños, ni el pan, ojo al dato, ni el pan por el cual representa su propio cuerpo. Nos damos cuenta de que Tertuliano creía en la concepción simbólica y representativa de la Cena del Señor, ni el pan por el cual representa su propio cuerpo. Dice: tomando el pan y distribuido a sus discípulos, lo hizo su cuerpo, diciendo: esto es mi cuerpo, esto es la figura de mi cuerpo. Esto lo decía Tertuliano. Bien, Orígenes, ¿qué nos dice este erudito que nació en el año 180 y murió en el año 250? Bueno, pues él daba un sentido simbólico a las palabras del Señor. Por ejemplo, he tomado de su serie de comentarios este párrafo. Dice: este pan que el Dios Verbo confiesa ser su cuerpo es la palabra que alimenta las almas, palabra procedente del Dios Verbo y pan del pan celestial que ha sido puesto sobre la mesa de la que está escrito: has preparado delante de mí una mesa a la vista de mis perseguidores. Y esta bebida que el Dios Verbo confiesa ser su sangre es la palabra que apaga la sed y embriaga prodigiosamente los corazones de los que beben. Bebida que está en el cáliz del que se ha escrito: y cuán excelente es tu cáliz que embriaga. Y esta bebida es fruto de la vid verdadera que dice: yo soy la verdadera vid. Y es la sangre de aquella uva que echada en el lagar de la pasión produjo esta bebida. Como también el pan es la palabra de Cristo, hecha de aquel trigo que cayendo en la tierra dio mucho fruto. Porque no aquel pan visible que tenía en las manos decía Dios Verbo su cuerpo,
sino a la palabra en cuyo misterio debía ser partido aquel pan. Ni aquella visible decía su sangre, sino a la palabra en cuyo misterio aquella bebida debía ser derramada. Ahora pongamos atención a lo que dice a continuación. Porque cuerpo y sangre del Dios Verbo, ¿qué otra cosa puede ser sino la palabra que alimenta y la palabra que alegra el corazón? Creo que está claro. El concepto que tenía Orígenes de la cena del Señor era metafórico y espiritual. Otro testimonio más, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que nació en el año 260 y murió en el 340, dijo: este recuerdo, está hablando de la cena del Señor, este recuerdo se celebró en una mesa por medio de los símbolos de su cuerpo y su ahorro de sangre. Símbolos de su cuerpo y de su ahorro de sangre. También dijo, él, estaba hablando de Cristo, entregó a ellos, los discípulos, pan para su uso como un símbolo de su cuerpo. Esto lo escribe él en su Demonstratio Evangelica. Ahí es donde Eusebio de Cesarea escribe estas palabras. Pues bien, hay más testimonios, podíamos leer más testimonios al respecto. Por ejemplo, Gregorio Nacianceno, que nació en el año 329 y murió en el 389, dice: los elementos consagrados, es decir, el pan y el vino, son antitipos del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, de que es un antitipo, es decir, es algo que representa algo. Un antitipo es una representación, es un símbolo. Entonces dice que son antitipos del cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra antitipo significa algo que representa una cosa, algo que lo simboliza. Pues bien, también Eustaquio de Antioquía, Teodoro de Monsestua y Macario el Viejo, estos padres de la Iglesia, también se refieren al pan y al vino de la Santa Cena como símbolos, como antitipos del cuerpo y de la sangre del Señor. Con el tiempo, el concepto de la Santa Cena fue evolucionando hacia el literalismo, pero en el camino, pues hubo un tiempo de intersección entre un concepto simbólico y el concepto literal. Ahí podíamos fijar a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, que nació en el año 347 y murió en el 407. Él decía: el pan, después de la consagración, es digno de ser llamado el cuerpo del Señor, aun cuando la naturaleza del pan permanece en él. Muy interesante que este padre de la Iglesia no creyera, a pesar de todo, en la transubstanciación, sino que, si leemos sus escritos, él creía que de alguna manera, después de la consagración, el cuerpo y el pan, el cuerpo de Cristo y el pan se combinaban de alguna forma. Entonces, sin embargo, él rechazaba la transubstanciación. Dice, aun cuando la naturaleza del pan permanece en él. Esto lo he tomado de su obra Contradimantum, capítulo 12 y página 124. De manera parecida se expresa el obispo de Roma, Gelasio. El obispo de Roma
Gelasio, creyendo lo mismo que Juan Crisóstomo, que de alguna manera, repito, el cuerpo y el pan y el vino y la sangre se combinaban, aunque tanto el uno como el otro rechazaban la transustanciación. Entonces Gelasio escribió: el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo es verdaderamente cosa divina, pero el pan y el vino permanecen en sus sustancias y naturalezas de pan y vino. Esto lo escribió el Papa Gelasio en Adversus Marcionem, en el libro quinto y página 458. Hay muchos testimonios al respecto, muchos testimonios. Pero poco a poco el sacramentalismo fue ganando terreno. Fue ganando terreno, sobre todo por el trasfondo pagano de los gentiles convertidos, entre comillas, que venían de las religiones de misterio, en las que se practicaba una especie de sacramento teofágico en el cual ingerían a su Dios. Entonces, después, la concepción materialista y literalista se fue imponiendo poco a poco en la Iglesia, también impulsada por la conveniencia monetaria y lucrativa que suponía el altar de la misa aplicada por dinero a vivos y a muertos, con la con la consiguiente invención de algo que no existe, que es el purgatorio. El purgatorio no existe. Existe el cielo, el infierno, pero no existe el purgatorio. Pero inventaron el purgatorio porque esto ayudaba bastante a aplicar la misa por dinero, por lucro, en relación a los muertos. Entonces, frente a la sencilla concepción de la comunión fraternal, frente a la sencilla mesa de comunión fraternal, como dice en 1 Corintios 10, 21, lo cual es un sacrificio de alabanza, como dice Romanos 12, 1, por el que todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes. La Biblia no aplica la palabra sacerdote en singular a nadie excepto a Jesucristo. Habla del sacerdocio universal de los creyentes. Se nos habla en la Biblia de que todos los cristianos somos sacerdotes, pero nunca se nombra a nadie, a ningún cristiano en singular como sacerdote. El único que es nombrado sacerdote es Jesucristo, en singular, el único. Entonces, frente a la posterior aparición de una casta sacerdotal que vino a posteriori, que les daba a esos sacerdotes, pues le daba una posición y un carácter superior, es decir, el clero, separado del pueblo, que eran el laos, los laicos. Entonces se trata, en realidad, de una vuelta al Antiguo Testamento. Es una vuelta al Antiguo Testamento frente a la igualdad que inaugura el nuevo pacto en Cristo. Entonces, esto lo vemos claramente en Colosenses 3:11. Y así pues surgió en la iglesia oficial, la iglesia del siglo IV, dos corrientes. A partir de aquel entonces surgieron dos corrientes. Una que defendía la concepción simbólica y conmemorativa, entendiendo la presencia de Cristo de forma espiritual, y otra, la nueva, porque fue una novedad, y la otra que se oficializó en la Iglesia de Roma en el año 1215, en el concilio de Letrán, fue cuando se oficializó la transustanciación, y que pretendía repetir el sacrificio de la cruz y entendía la presencia de Cristo físicamente, de manera literal, físicamente, siendo introducido en los participantes
por la boca del cuerpo. Esta tendencia groseramente materialista fue frenada por Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el 430, debido a la extensa influencia que tuvo en la Iglesia en siglos posteriores, hasta alcanzar incluso la Reforma en el siglo XVI. Este teólogo, Agustín de Hipona, seguía manteniendo y defendiendo la concepción simbólica y espiritual de la Santa Cena. Él decía: el Señor no dudó en decir esto es mi cuerpo cuando daba el signo de su cuerpo. Esto lo escribe Agustín de Hipona. El Señor no dudó en decir esto es mi cuerpo cuando daba el signo de su cuerpo. También escribía: estos son sacramentos en los cuales debe entenderse no a lo que son, sino a lo que representan, porque son signos de las cosas, siendo una y significando otra. Esto se ha tomado de su obra de Duabis Naturis, capítulo 14, y también de la Epistolae Romanorum Pontificum, en la página 541, obras que edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Pues bien, también podemos citar que en el Imperio Bizantino se conservó mejor que en la parte occidental el concepto simbólico de la Santa Cena por un breve tiempo más. De tal manera que el emperador Constantino V, que nació en el año 740 y murió en el 775, decía con otros obispos de la Iglesia bizantina que solo el pan y el vino eucarístico son imagen de Cristo. Es decir, entendían simbólicamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Solo el pan y el vino eucarístico son imagen de Cristo. Es decir, eran una imagen, eran un símbolo, eran un antitipo, pero no era la realidad. Podemos consultar a algunos eruditos católicos. Por ejemplo, el reconocido erudito católico romano, el jesuita Ricardo García Villoslada, relata acerca de este tema en el siglo IX, del siglo IX al siglo XI, en su obra acerca de la historia de la Iglesia, reconociendo la influencia de San Agustín, de la que hemos hablado, al que hemos citado anteriormente, y reconociendo la influencia de San Agustín en la concepción simbólica de la Cena del Señor. Este erudito católico romano, un jesuita, escribe, dice: trata de levantar cabeza un agustinismo exagerado en la cuestión de la Eucaristía. Está escribiendo acerca del siglo IX y del siglo IX al siglo XI. Dice, el principal adversario de esa tendencia peligrosamente espiritualista y simbólica es Pascasio Radberto. Nos sigue diciendo este erudito: en el panorama total vemos que se dibujan dos concepciones contrapuestas, lo que dije anteriormente. La de los que explican el modo de la presencia de Cristo en el sacramento en un sentido fuertemente realista, y la de los que quieren darle una interpretación puramente mística, espiritual y simbólica. Entonces, este erudito reconoce que en la Iglesia, a mediados de la Edad Media, ya se levantó una disputa, porque en la Iglesia había obispos eruditos que apoyaban
el sentido literalista y materialista de la Santa Cena, y había otros que seguían manteniendo la concepción espiritual y simbólica de la misma, y entendía la presencia de Cristo en el sacramento de una manera espiritual, pero no material. Vemos pues que en este tiempo la balanza estaba más o menos equilibrada, hasta que por conveniencia, repito, y demás razones que anteriormente cité, pues se inclinó la balanza hacia la transubstanciación. Otros, como Pascasio Radberto, que posiblemente nació en el año 790, pero sí sabemos que murió en el año 865, que era monje y al mismo tiempo abad de la abadía de Corbie, parecen quedarse a mitad de camino de estas dos concepciones, porque aunque identifica el Jesús histórico con la Eucaristía, sin embargo, Ricardo García Villoslada nos dice: ¿y de qué modo está Jesús en el sacramento? Radberto, previendo ciertas dificultades que se podrían seguir de una identidad absoluta, responde que Cristo está no de manera material, sino de un modo inmaterial y espiritual. La Eucaristía es símbolo y figura, como dicen los del campo contrario, pero no es un mero símbolo, una vana sombra, es al mismo tiempo figura y realidad. Figura en cuanto a la manifestación, realidad en cuanto al contenido. Pues bien, este concepto se parece mucho al concepto que tiene la Iglesia luterana de la Santa Cena, incluso podríamos decir la calvinista. El teólogo y filósofo y escritor alemán Rabban Mauro, que nació en el año 776 y murió en el año 856, en una de sus obras penitential a Eribaldo dice, es interesante lo que nos dice este erudito: la vida eterna prometida a los que comen la carne de Cristo se obtiene mediante la fe, no mediante la boca del cuerpo, dice. Se obtiene mediante la fe, por la cual quedan incorporados a su cuerpo místico. Otro teólogo, Gotescalco, que nació en el año 800 y murió en el año 869, en su obra Dicta cuiusdam sapientis de corpore et sanguine Christi, se indigna contra Pascasio Radberto porque identificaba al Cristo histórico con los elementos del pan y el vino, y este erudito, Gotescalco, dice lo siguiente: Jesucristo en el sacramento no puede en modo alguno padecer. Lo mismo que decimos nosotros y lo mismo que dice la Escritura. Nosotros lo decimos así porque lo hemos leído en Romanos y lo hemos leído en Hebreos, capítulo 9, capítulo 10. Y él dice: Jesucristo en el sacramento no puede en modo alguno padecer. Por lo tanto, rechazaba la cena del Señor como sacrificio expiatorio. Otro erudito, Ratamno de Corbie, que no sabemos exactamente cuándo nació, pero sí que murió en el año 870, escribió cerca del año 859 un tratado titulado De Corpore et Sanguine Domini, y en el cual decía: en la hostia y el cáliz hay una virtud misteriosa y divina que sólo se manifiesta a los ojos de la fe y que es el cuerpo de Cristo. Pero por otra parte, insiste que en la Eucaristía no puede estar presente el cuerpo natural de Cristo. Él escribía, por otro lado, en la Eucaristía no puede estar presente el cuerpo espiritual de Cristo, natural de Cristo. Repito, en la Eucaristía no puede estar presente el cuerpo natural, físico,
de Cristo, el cuerpo dotado de gravedad y de extensión. Por tanto, no recibimos a Cristo corporalmente, sino espiritualmente. Entonces, lo que antes había dicho, lo decía en un sentido espiritual. Está claro de que rechazaba el literalismo, la transustanciación, porque dice, no recibimos a Cristo corporalmente, sino espiritualmente. Esto es lo que creen los calvinistas, esto es lo que creen la gran mayoría de los cristianos evangélicos. Otro erudito que defendió la concepción espiritual y simbólica de la Santa Cena fue Juan Escoto Eriúgenas, que nació en el año 810 y murió en el año 877, el cual escribió a petición del rey francés Carlos II el Calvo, según el arzobispo de París, Ancmaro de Reims, decía, según las palabras que recogió este arzobispo, dice, en cuanto al sacramento del altar, no es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor, siendo por tanto memoria de su verdadero cuerpo y de su verdadera sangre. Entonces nos damos cuenta que todavía había una buena parte del clero que rechazaba el concepto literalista y materialista de la cena del Señor. En palabras del erudito antes citado Ricardo García Villoslada, dice que Juan Escoto Eriúgenas consideraba la Eucaristía como un simple recuerdo y figura de la cena del Señor. Esto lo reconoce este erudito en su Historia de la Iglesia, tomo 2, y en la página 203. Entonces, hasta entonces, a nadie se le señalaba como hereje por defender la concepción simbólica y espiritual de la Santa Cena. Entonces, a nadie se le acusaba de herejía por tal cosa. Ambas escuelas coexistían y esto fue hasta bien entrado el siglo XI. A partir de entonces, la balanza se inclina a favor del concepto erróneo de la transustanciación. Pues bien, aquí llegamos al último gran teólogo que defendió la concepción neotestamentaria de la Cena del Señor como sacramento u ordenanza representativa, espiritual y simbólica. El sufrido y calumniado Berengario de Tours, que nació en el año 1000 y murió en el año 1088. El pobre y sufrido Berengario. Este teólogo, junto con sus discípulos de la escuela de San Martino, que dirigía desde el año 1029, y algunos otros partidarios de fuera, se enfrentó con gran valentía a lo que ya era un error aceptado por pura conveniencia y por puro lucro. Repito, por puro interés monetario y también porque manifestaba el poder eclesial. Qué gran poder, coger un trozo de pan y una copa de vino y transformarlo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto le daba un poder tremendo a los ojos del pueblo ignorante. El clero era visto con un poder especial, aparte del lucro que suponía aplicar las misas por los vivos y los muertos. Entonces, el concepto materialista y literalista de la Cena del Señor se fue ya estableciendo, pero se levantó todavía en esta etapa tardía un hombre, Berengario,
que fue un varón de Dios que defendió con mucha valentía el concepto espiritual y simbólico de la Santa Cena. Entonces la polémica empezó en el año 1047, cuando lanzó una obra en la que denunciaba el concepto materialista de la Eucaristía del abad del monasterio de Bec, en Normandía, llamado Lanfranco. Pues bien, el tratado que éste escribió, De Sacra Coena Adversus Lanfrancum, que escribió Berengario, en ese tratado se refuta contundentemente el error transformista de los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre físicas de Cristo, basándose en la noción aristotélica de sustancia y accidente. Razonaba Berengario de manera consecuente que si una sustancia desaparece, también han de desaparecer los accidentes, y siendo que no desaparecían lógicamente, la naturaleza del pan y el vino permanecían, luego no había transformación alguna. Los elementos, decía él, seguían siendo pan y vino, y por tanto signum sacrum, signo sagrado del cuerpo y la sangre de Cristo. Después, el concilio de Letrán tomó esta teoría, pero dándole otro sentido, diciendo que la sustancia del pan desaparece, pero no desaparecen sus accidentes, lo cual es una inconsecuencia tremenda. O sea que Berengario tenía razón. Pues bien, el anterior erudito citado, el señor Ricardo García Villoslada, en la página 204 de la citada obra Historia de la Iglesia, dice: según Berengario, escribe él, según Berengario, el pan y el vino se convierten por la consagración en el sacramento de la religión, sin dejar de ser pan y vino. Pierden sí su carácter ordinario y vulgar, mas no sus cualidades naturales. En la boca se recibe el pan, en el corazón espiritualmente la virtud del cuerpo de Cristo. Yo le pongo un 10. A Berengario le pongo un 10. Entonces Berengario tuvo el apoyo, por ejemplo, del obispo Eusebio Bruno, que era obispo de Angers, por lo que vemos que había clérigos en aquella época que retenían la sana doctrina y apoyaron a Berengario, aunque después, presionado por las altas jerarquías de la Iglesia Católica Romana, retiró su apoyo a Berengario. También sabemos que Berengario condenó al Papa León IX, al que no llamaba pontífex, sino pontífex y pulpífex, y de la Iglesia de Roma decía que no era católica, sino satánica. Pues bien, Ricardo García Villoslada, concluyendo el capítulo 4 de su Historia de la Iglesia Católica, dice, entre otras cosas: los escritores del siglo XII hablan todavía de herejes berengarios. Con ellos empalmarán los petrobrusianos y los cátaros, de tendencias más avanzadas y extremistas. Página 206 de su obra. Por lo cual vemos que, a pesar de perseguirse la concepción simbólica y espiritual de la Santa Cena, a partir de mediados del siglo XI fue imposible ahogarla. Llegando de la mano de petrobrusianos y valdenses hasta la Reforma del siglo XVI y de allí hasta nuestros días. Es decir, el concepto espiritual y simbólico de la Santa Cena
no se ha perdido a lo largo de la historia. Siempre ha habido un grupo de cristianos que lo ha profesado, lo ha creído y lo ha enseñado. ¿Cómo es la presencia de Cristo en la cena del Señor? Pues bien, hay una ausencia corporal de Cristo. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19b, 1 Corintios 11, 24. Pues bien, se hace memoria del que no está, porque se fue. Si tú haces memoria de alguien, es porque esa persona ya no está, se ha ido, se ha muerto, no está, entonces se hace memoria de. Entonces, dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Él no va a estar. Entonces, también dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, no podemos estar esperando al que está presente. Se espera al que está ausente. Haced esto en memoria de mí. Entonces nos damos cuenta de que la cena del Señor anuncia la ausencia física y corporal de Cristo. No hay una presencia física, no hay una presencia corporal, hay una presencia, por tanto, espiritual. No se espera, repito, al que está presente, sino al que está ausente. Entonces, es una ausencia de tipo físico, de tipo corporal. En Mateo 26, 11, 12, el Señor Jesús dijo: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús dijo que no siempre, de manera corporal, lo tendrían. Entonces, en la iglesia de Roma se expone la óblea, esa galleta circular, blanca, se expone la óblea en la custodia, y en el sagrario, donde se pone una luz para decir al pueblo que allí está Jesús sacramentado, allí está Jesús sacramentado, allí está el Señor Jesús físicamente presente. Pero el Señor, frente a esta idolatría, porque es una idolatría, nos advirtió: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, como estos de pan, estos cristos de pan, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, como en una iglesia católica romana, nos dice, mira, ahí en el sagrario está Cristo, o está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hasta que el Señor no aparezca en las nubes del cielo, no tendremos a Cristo físicamente, corporalmente. Esto nos enseña que el Hijo del Hombre, expresión bíblica que designa su parte físico-corpórea, no estará en modo alguno entre nosotros, ni en aposento de una iglesia, en el sagrario, ni ningún otro lugar. No lo debemos de creer. Solo aparecerá Cristo con su cuerpo, ¿cuándo? En su segunda venida. ¿Por qué? Tal vez para que nadie nos engañe y adoremos un pedazo de pan como si fuera el propio cuerpo del Señor, que dice en Hechos 3, 19, 21.
Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La versión bíblica católico-romana, llamada Biblia de Jerusalén, lo vierte de esta forma más exacta que en la Reina Valera. Dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Es decir, que el cuerpo de Cristo está retenido. El cielo lo ha recibido, el cielo lo está reteniendo. Y por lo tanto nadie lo puede hacer bajar aquí a la tierra hasta la segunda venida del Señor. Dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Es decir, el cuerpo de Cristo debe ser retenido. Es necesario que el cielo reciba el cuerpo del Señor hasta su segunda venida. Hasta ese entonces disfrutamos ¿de qué? De la presencia espiritual del Señor en medio de nosotros, pero no de su presencia físico-corporal. La palabra griega es dexazai, que Francisco La Cueva, en su Nuevo Testamento interlineal griego-español, traduce por reserve. Es decir, solo el cielo es el sagrario. Solo el cielo es el sagrario donde está reservado el cuerpo de Cristo hasta su segunda venida. Sin embargo, repito, no estamos huérfanos, no estamos ausentes de Cristo, estamos ausentes de su presencia físico-corpórea. Pero sin embargo el Señor está con nosotros, el Señor no ha abandonado a su pueblo. ¿Por qué? Porque disfrutamos plenamente de su presencia espiritual. Aunque Cristo ya no está corporalmente entre nosotros, no nos sentimos, repito, como huérfanos desamparados. Tenemos a Cristo desde el mismo día de nuestra conversión, desde el mismo día en el cual recibimos el Evangelio en nuestras vidas, oyendo la exposición del Evangelio, entregando nuestro corazón al Señor mediante el arrepentimiento y la fe. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Cristo habita en nosotros porque lo recibimos creyendo, ya que la fe es la boca de nuestro corazón, es decir, de nuestro ser interior. Dice la palabra en Efesios 3, para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, no por su cuerpo, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, no por el pan, por la fe en vuestros corazones, no en la boca y en el estómago, en las vísceras, no, por la fe en vuestros corazones, es decir, en vuestro ser interior. Efesios 3, 16, 17. Cristo habita en nuestro hombre interior, es decir, en el corazón, como entendido el corazón como el asiento de nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo físico. Lo podemos ver en 2 de Pedro 1:19. También el Señor nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él. Juan 14, 23. Pero esto se hace espiritualmente. Esto se hace a través de la presencia del Espíritu Santo y no a través de un pedazo de pan y de un sorbo de vino. Pablo les escribió a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No estamos desamparados, no somos huérfanos desamparados. Cristo está con nosotros, Cristo está en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nosotros y nos da fuerzas espirituales. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Presencia espiritual. Todo verdadero cristiano tiene a Cristo en su espíritu. Aquel que no es un verdadero cristiano no puede tener al Señor. Pero aquel que es un verdadero convertido está habitado por el Espíritu y la presencia del Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Más claro, imposible. Por lo cual, repito, queda claro que Cristo, por su Espíritu, habita en todos los verdaderos cristianos, en todos los verdaderos creyentes, sin que exista hasta la segunda venida de Cristo ningún tipo de presencia corpórea del Señor. No hay ninguna presencia corpórea del Señor hasta la segunda venida de Cristo. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que hay una ausencia corporal de Cristo. Haced esto en memoria de mí. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podemos esperar al que está presente. La Iglesia de Roma dice que por la transubstanciación Cristo está realmente presente. Cuando dice realmente presente significa físicamente, de una manera material. Sin embargo, la Escritura nos dice lo contrario. Haced esto en memoria de mí. La muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. No podemos esperar al que está realmente presente. Se espera al que está ausente. Entonces, hay una ausencia corporal de Cristo, pero sin embargo hay una presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. También dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se hace por el Espíritu Santo. Esto es así por medio de su Espíritu. Pero no hay una presencia corporal, hay una presencia espiritual. Otro texto que deja claro que no tenemos el cuerpo físico de Cristo y que participamos solo por la fe de su presencia espiritual es 2 de Corintios 5, 7. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, aquí en la tierra, mientras que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces yo no veo en el pan y en el vino a Cristo. Yo espiritualmente puedo llegar a verlo, en un sentido espiritual, en un sentido simbólico, pero no en un sentido material y físico. Entonces, estamos ausentes del Señor. Hay una ausencia física de Cristo. Por tanto, hermanos y amigos que me escuchan, tanto el pan y el vino
son signos visibles mediante los cuales participamos de ellos, y al participar de ellos hacemos un ejercicio espiritual de aferrarnos por la fe y el Espíritu Santo a la pasión del sacrificio de Cristo, a la pasión de su cuerpo y de su sangre. En esto consiste la comunión. Primera de Corintios 10, 16, 17. Es estar en comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Comunión no es ingestión, sino comunión. Entonces la comunión se establece por la fe y el Espíritu Santo, no por una ingestión física a través de la boca de nuestro cuerpo, sino por medio de la fe y el Espíritu Santo. Entonces, este es el concepto bíblico de la cena del Señor. Que el Señor les bendiga. Espero haberles ayudado. Y ustedes pueden dejar los comentarios y en esos comentarios hacerme las preguntas que estimen pertinentes con el debido respeto, y con ese mismo respeto yo les contestaré. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les dé de su bendición a lo largo de este nuevo año. Dios les bendiga.